Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con el proyecto de nuestra duendecita Azucena. Para eso he colocado unos alfileres a la altura donde yo quiero mis ojos. En este caso están entre mi carrera 25 y 26 con una separación de cada ojo de 5 puntos y en el centro de ambos tiene 4 puntos. Lo que es las cejas lo he colocado entre mis carreras 28 y 29 con una separación de 4 puntos, pero eso les voy a explicar en un momento cuando iniciemos el bordado. Bueno, lo primero es que tienen que ver que esté centradito, ¿ya? Centrado, yo me estoy guiando a la altura de lo que es la faldita, ahí, ¿ven? Miren, lo blanquito con la altura de la faldita, hasta ahí es donde yo me estoy guiando. En este caso esta muñequita tiene pestañas bordadas y son como ojitos chinitos. Bueno, voy a iniciar. Para eso vamos a hacer el modelado. Acá tengo un hilo en tono piel y voy a ingresar por donde quiero que estén pues mis ojitos, de esta manera, por donde está el alfiler que hemos establecido para los ojos. Ingresamos de esta forma. Ahora me voy a ir un punto a la izquierda y vamos a salir unas 5 carreras o 6 abajo. En este caso yo voy a realizar unas 6, 2, 4, 6 de esta forma y me voy a ir un punto a la derecha, ya, para que se produzca una especie de jaladita. Ahí saco mi alfiler y miren, ahí se forma lo que sería el cachetito. Ahora regreso y vamos a darle una segunda puntada a lo que sería pues la sección aquí del cachete. Me voy igual al punto al costado y voy a salir por el alfiler blanco, que es hasta donde va a llegar mi ojo, de esta manera. Ahora me voy a ir hacia adentro del ojito, ya, para que le dé una jaladita. Me estoy yendo de esta manera, jalo, sacamos nuestro alfiler y si es necesario le pueden dar una tercera en el centro para que quede un poco plano y se pueda ver lo que sería pues el ojito que va a estar bordado. De esta forma, ¿ven? Ahí está en recto, así que ahora me voy al otro lado y voy a hacer lo mismo de mi otro ojo. Ahí, listo. ¿Qué hacemos? Nos vamos un punto hacia adentro. Recuerden, todo esto es mi ojo, la nariz comprende 4 puntos y los ojos tiene 5 puntos. Entonces, me voy un punto hacia la derecha y salía a unos 6 carreras. 2, 4, 6. A ver. 2, 4, 6. A esta altura. Jalamos. Me voy un punto al costadito y salgo por donde está el alfiler del ojo. De esta forma. Jalamos y ven, ahí ya se formó una especie de sonrisa. Ahora saco el alfiler azul que ya me sobra, le voy a dar acá una segunda puntada para que quede muy seguro. Estoy entrando en el mismo punto donde he hecho el hundimiento, ahí mismo. Ahora salgo por donde tengo mi alfiler blanco, que sería el término de mi ojo. Y nos vamos un punto adentro, que sería aquí. Salimos por el mismo punto que habíamos hecho para la sonrisa, ajustamos. Y ahora voy a salir por la mitad para jalar. De esta manera.
Ahí. Sacamos nuestro alfiler. Y como pueden ver, ahí ya tenemos un bello modelado. Ahora, si quieren que se pronuncie más la boca, se van un punto arriba y al costado. Salen por el otro extremo que habían hecho el modelado. De esta forma. Y ahí ya queda pues modelado lo que sería el rostro. Ahora, como aquí me sobró hilo, yo lo voy a dejar por el costado para poder coser mi oreja. Y nos debería de quedar de esta forma. Una vez lo tenemos así ya modelado, vamos a hacer lo que sería pues los ojos. Acá tengo hilo de bordar negro en una aguja pequeña. Y voy a ubicar donde hicimos el modelado, que fue aquí. A unos 5 puntos. Igual aquí. Debe de quedar 4 en el centro. Listo. Ahí. Ahora vamos a ingresar por donde está nuestro alfiler. Ingresamos a la altura donde está nuestro alfiler. En este caso el mío es blanco. De esta forma. Y vamos a ir hasta el tamaño en el que quieren el otro ojito. En mi caso son 5 puntos. Ingreso. Y vamos a hacer una especie de óvalo. Voy a quitarlos de aquí. Y vamos a provocar una especie de óvalo. Si ustedes quieren, pueden dejar alfileres como para guiar la forma, así. De esta manera. Yo le coloco solamente uno en el centro. Y luego le doy pequeñas puntadas para asegurar la forma que yo quiero. De esta forma. Luego ingreso, aseguro, avanzo un poquito. Ingreso mi aguja para jalar el hilo. Y damos una puntada. Le vamos a dar una doble pasada en este caso. Igual de esta forma ingresamos. Vemos que los hilos estén juntos. Y vamos a asegurar. Aquí estoy jalando mi hilo. Y aseguramos. Ahora vamos a pasar con lo que serían las pestañas. Aprovechando que el hilo me ha quedado por aquí. Vamos a irnos al centro del ojo. De esta forma. Y vamos a empezar a dirigirnos hacia afuera. De forma diagonal. Entonces, miren, aquí está en el centro. Me voy a ir de esta manera. Uno en diagonal y voy a salir abajo. Para poder continuar con la siguiente pestaña. De esta manera. Ahora igual avanzo. Y nos vamos de frente. Ahí va 2. Y vamos a realizar una tercera. En este caso me voy a ir como un punto también a la derecha. Y yo voy a salir por el otro extremo donde tengo que hacer mi siguiente ojo.
de esta forma. Ahora hacemos lo mismo del otro ojo. Aquí me fijo que está a la altura de mi alfiler blanco. Separación entre los ojos, 4 puntos. Nos vamos al otro alfiler y salimos una carrera arriba por la mitad, o colocan otro alfiler a la mitad para que se guíen de esta forma. Ahí. Ahora, como ya está este de aquí en el centro, mantiene la forma de la curva y simplemente vamos a asegurar con puntaditas de esta manera. Tenemos que hacer que pasen las dos hebras negras. Ahí. Y aseguramos. Sacamos los alfileres que nos sobran y en mi caso voy a dar una segunda puntada en el mismo punto donde hemos realizado. Vamos a elaborar una segunda puntada. Vemos que los hilos siempre tienen que ir juntos. Aquí doy una puntadita, avanzo un poco, jalo el hilo de la segunda parte de esta forma y también le damos una pequeña puntada. Avanzo y me toca la última puntada. Ahora, aquí ya no me va a alcanzar para mis pestañas, así que yo voy a salir por arriba del cabello y cortamos. Listo, acá ya coloqué más hilo, así que voy a ingresar ahora para hacer mis pestañitas. Recuerden que era desde la mitad del ojo, ahí. Y ahora nos vamos en diagonal hacia la parte de afuera. En este caso me toca ir para el lado izquierdo. Me voy un punto en diagonal y salgo un punto abajo. De esta manera. Ahora igual nos vamos uno en diagonal y salimos uno abajo. Acá se me atoró el alfiler, lo voy a sacar. Y voy a realizar una tercera, también me voy uno en diagonal. Ahora voy a aprovechar en salir para la ceja, ahorita les indico. Listo. Ahí ya tendríamos los ojitos. Si ven que no se nota mucho lo que son las pestañas, le pueden dar una segunda puntada. Yo le voy a dar luego de hacer mi ceja de aquí. Ahora, para ubicar la ceja, miren, es recto a los ojitos. De esta manera, ven, recto. Aquí recto también y es a 4 puntos. Aquí está la mitad, entonces nos vamos 1, 2, 3, 4, que sería aquí a la mitad. Miren, entra casi un dedito. De esta forma y también nos vamos a ir un poco arriba para que quede en forma de onda. Entonces voy a salir por donde está el otro alfiler de referencia. Recuerden colocar uno en el centro para mantener la forma. Y vamos a asegurar. Ahí.
De esta manera vamos a ir asegurando punto por punto lo que sería la ceja. Listo. Ahí. Ahora voy a sacar ya los alfileres que están de más. Y voy a darle una segunda puntada. Por el mismo punto solamente vamos a asegurar. Ahí. Avanzamos. Y jalamos nuestros hilos que tenemos por aquí. De esta manera. Ahora nos vamos al otro lado para hacer la otra ceja. Listo, ahora vamos a hacer lo que sería el cerquillo. Acá ya hice el nudo de mis hilos. Ahora para hacer la sección del cerquillo vamos a trabajar a unos 3 puntos al lado de nuestros ojos. En este caso tengo el ojo derecho, así que me voy a ir 3 puntos al lado. 1, 2 y 3. Me ubico de frente. A esta altura voy a ingresar mi hilo. Así. Hago mi nudo. De esta manera. Y ahora voy a hacer una cadena para subir y 2 medios puntos. Aquí voy 1, 2. Voy a realizar un punto alto. Y en el siguiente hago un punto deslizado. De esta manera. Ahora voy a trabajar 5 puntos altos juntos. De esta manera. Aquí voy 1, 2. Como tenía una hebra en el inicio, más los 2 que hemos dejado sin terminar, tenemos 3 hebras. Ahora, la cuarta, ¿cómo hacemos? Igual, lazada, ingreso en el siguiente punto, jalo. Debo de tener un total de 5, lazada y paso a los 2 últimos. Ahí me quedan 4. Quiere decir una de inicio y 3 puntos altos. Voy a trabajar 2 más. De esta manera. Y debo acabar con 6. Ahora hacemos una lazada, pasamos todos, hacemos 3 cadenas y en el costado de las varetas que tejimos juntas vamos a trabajar un punto bajo. En el punto que desarrollamos el último medio punto voy a hacer otra vez un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado, de esta manera. Ahora en el siguiente vamos a trabajar un total de 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y 3 medios puntos juntos. Aquí voy 1, ahí tengo un medio punto, este va a ser 2 y el de aquí va a ser el tercero. Pero ¿cómo se hacen los medios puntos juntos? Lazada, ingreso, jalo y los dejamos ahí. Al finalizar debo de tener un total de 7 hebras. Hago una lazada y los paso todos. Hacemos un total de 2 cadenas.
y en el costado vamos a hacer un punto bajo, y donde fue mi último medio punto hacemos otro punto bajo y después un punto deslizado, de esta manera. Nos debería de ir quedando así, de esta forma. Y ahora vamos a trabajar 2 cadenas, hacemos un medio punto normal, hacemos un punto alto normal y ahora voy a hacer 3 puntos altos juntos. Aquí voy 1, 2, otra vez punto alto, lazada, ingreso en el siguiente, jalo, tengo 5 hebras, ya que tenía una de inicio y 2 de los 2 puntos altos que ya hicimos, y en el de aquí que estamos haciendo ahorita tenemos 2 más, lazada y pasamos, de manera que nos deben de quedar 4 hebras. Hacemos una lazada y pasamos todos. Hacemos ahora una cadena, trabajamos 2 puntos bajos al costado de esta forma y en el siguiente punto deslizado. Ahí. Ahora hacemos en el siguiente punto otro punto deslizado, una cadena y cortamos. De esta manera. Y ahora vamos a esconder nuestros hilos marrones de inicio y de fin. Listo, ahora en la cabeza cabía para cerrar un anillo. Voy a ingresar mi aguja y voy a coger solamente las hebras delanteras. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Jalamos nuestro anillo, allá debería quedar seguro. Y si nos quedó hilo podemos ir cosiendo lo que sería el cerquillo. De esta manera. Lo vamos fijando punto por punto. Y tratemos que la punta llegue a la altura de la ceja. De esta forma. Allí. Vamos fijando lo que sería punto por punto nuestro cerquillo. Vamos a ir asegurando lo que sería el cerquillo de nuestra muñequita. Colocamos más hilo y terminamos de fijar lo que sería el cerquillo. Ahora para la nariz vamos a hacer un anillo mágico. Subimos con una cadena y trabajamos 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, 5 y el de aquí va a ser 6. Jalamos nuestro anillo y ahora vamos a trabajar en la carrera número 2 un punto bajo en cada uno. Carrera de 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Listo, ahora hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos de esta manera. Ahora para las orejitas vamos a trabajar también un anillo mágico. Subimos con una cadena, haremos 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3 y 4 medios puntos.
Aquí vamos 2, 3 y 4. Jalamos nuestro anillo. Hacemos en el centro un punto deslizado, una cadena y cortamos. De esta manera. Ahora para la siguiente oreja, que va a ser la oreja izquierda, vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a subir con 2 cadenas. Trabajamos 4 medios puntos. Aquí voy 2, 3, 4 y terminamos con 3 puntos bajos. Jalamos nuestro anillo, hacemos un punto deslizado en el centro, una cadena y cortamos. Ahora vamos a coserlas. La nariz va ubicada entre las carreras 22 y 24 del cuerpo, que sería una carrera abajo de nuestros ojos. La ubicamos en el centro de nuestros ojitos y va a comprender 2 carreras más abajo. Ahora, el hilo que tenemos de inicio del anillo lo vamos a colocar en la parte interior para que sirva de relleno y luego empezamos a fijar lo que sería la nariz. Entonces aquí voy a ir fijando mi nariz punto por punto. De esta manera. Ahí vamos fijando lo que sería punto por punto la naricita. De esta manera. Y una vez que ya esté segura, pasamos a coser las orejas. Listo, ahora vamos a colocar las orejas a unos 5 puntos de nuestros ojos. Miren, acá está mi ojo, contamos 2, 4 y 5. A esta altura va a estar fija lo que sería la orejita. Vamos a coser punto por punto. Y es una carrera arriba de los ojos y 2 carreras abajo. Ok, aquí vamos fijando. De esta manera. Ahí vamos fijando punto por punto. Lo que sería la orejita. Ahí. Colocamos del mismo modo la otra orejita y regreso. Listo chicos, acá ya escondí todos los hilos y ahora con el cabello que habíamos trabajado, así es el lado derecho, pero en este caso lo vamos a girar de esta forma y lo vamos a ir ubicando al centro de nuestra cabeza, a esta altura. Miren, tiene que estar en el centro, lo fijamos con unos alfileres de esta manera y vemos que esté también centrado en la parte de atrás, de esta forma. Colocamos un alfiler, uno en el centro, de esta manera, y ahora con ayuda de una aguja vamos a irlo fijando. Miren, de esta forma, punto por punto. Ubicamos un mechón largo, un mechón corto.
Continuamos, un mechón corto, un mechón largo. Otra vez, mechón corto, mechón largo. De esta manera. Otra vez, mechón corto, mechón largo, mechón corto, mechón largo. Vamos a ayudarnos a fijarlo con alfileres. Ahí. Otra vez, mechón corto, mechón largo. Corto, largo. De esta manera. Una vez que lo tenemos así, ya luego acá le vamos a hacer la coletita. De esta manera. Ahí. Ya luego le haremos la coletita. De este lado. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y vamos a coser. Punto por punto. Voy a fijar todo este lado y regreso para enseñarles cómo queda. Listo, acá ya terminé de coser. Ahora simplemente es cuestión de armar el peinado. Podemos salir por el costado acá atrás de la oreja. De esta manera. Deben de quedarnos unos 15 cabellos para el otro lado. Aquí voy 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y aquí lo que podemos hacer es darle un nudo. Ahí. Tal cual como peinan a sus hijas, a sus nietas o a sus hermanas. Ahí para que se le forme las dos colitas, hacemos otra vez un nudo. Listo, de esta manera. Hacemos otra vez un nudo. Y ahora vamos a ubicar lo que serían los mechones del otro lado. También desde el donde termina el cerquillo, atrás de la orejita, ahí vamos a ir fijando uno por uno. De esta manera. Vamos fijando punto por punto. Uno largo, uno chico, uno largo, otra vez uno chico. Se va armando solito, miren, y ya luego acá simplemente forman la colita. Voy a coser en el segundo lado y regreso. Listo, acá ya acabé de coser y también le voy a hacer un nudito. De esta manera. Aquí vamos uno. Ajustamos. Hacemos el segundo nudo. De esta manera.
el tercer nudo. Acomodamos la coletita. De esta forma. Y continuamos asegurando o cortamos el hilo. En mi caso yo voy a continuar asegurando y luego regreso. Listo chicos, así quedaría nuestra muñequita hasta el momento. Y bueno chicas, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerden que con María Ángeles tejen como los ángeles. Chao chicas.